Muy buenas noches, apreciados hermanos, amigos que nos están con nosotros. Damos la gloria a Dios por permitirnos este momento donde podemos encontrarnos, congregarnos, algunos aquí personalmente, otros en las diferentes salas de Zoom, en los diferentes países. Damos honra y gratitud a Dios. Leemos la palabra de Dios allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios por esta palabra. Mis hermanos, vamos a colocarnos de rodillas para dirigirnos al Creador, al soberano Dios, al Rey del universo. Nos vamos a arrodillar, hermanos, para orar. Oremos. Bendito Dios y Padre, a ti alabamos, a ti honramos y damos toda la gratitud, pues tuya es la sabiduría, la riqueza, el poder, la gloria y la honra en todo el universo. Oh Señor, muchas gracias por permitirnos la vida, por hacer posible, Señor, el trabajo, la salud, tu cuidado y protección, y especialmente por la justicia de Cristo. Oh Señor, gracias porque nuestro amado Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro único abogado, intercede por nosotros en el santuario celestial. Gracias porque Él ofrece su sangre. Gracias, Señor, por su intercesión, por sus méritos y porque Él hizo posible, Señor, en nosotros esta esperanza de la salvación. Padre mío, te doy gracias por habernos conservado la fe, por haber cuidado de mis hermanos, de nuestros amigos, de nuestra familia. Y gracias por tu palabra, Señor. Podemos venir a abrirla, a leerla. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque nos das un espacio en ese rinconcito de tu gran amplia viña para poder hacer, así sea el trabajo más humilde, pero es un trabajo, Señor, que dignifica al hombre. Es un trabajo, Señor, que nos ayuda a mejorar el carácter, a edificarnos. Por eso en esta noche, Señor, te alabo y te doy gracias por la vida de mis hermanos en cualquier parte, en cualquier rincón del mundo. Hoy, Señor, estamos llenos de gozo y de alegría por tantas maravillas que haces tú en la vida de las personas. Aquí estamos, Señor, estoy orando especialmente por mi hermano Juan Manuel, que está aquí con nosotros desde Costa Rica. Gracias por su vida, porque tú lo has venido dirigiendo, porque lo has puesto en contacto con los hermanos historicistas, así como pusiste en contacto a Felipe con el eunuco etíope. Así, Señor, tú has venido dirigiendo su vida y la vida de mis hermanos, la vida mía, Señor, hasta tal punto de habernos puesto en contacto con la verdad. Ayudarnos, Señor, a desaprender el error y aprender la verdad. Por eso te alabo y te doy gracias. Y esto, Señor, como en mí, en todos los rincones de toda nación, tribu, lengua y pueblo,
Es evidencia que el poder de tu Santo Espíritu se refleja en las personas sinceras que te aman y como dice tu palabra, que tú estás buscando verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Hoy te doy gracias y la gloria y la honra sea para ti por haber, Señor, hecho posible este encuentro con nuestros hermanos, especialmente con nuestro hermano Juan Manuel. Piadoso Señor, queremos que por favor nos asistas en esta noche, en este estudio, que nos concedas la sabiduría, la sencillez para presentar la palabra, que nos concedas la humildad, Señor, para desaprender el error, aprender lo correcto, y que tú nos ayudes, Señor, a tener un concepto claro, el discernimiento de la verdad pura, que podamos, Señor, honrarte y presentarnos delante de ti como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que trazamos bien, que usamos bien la palabra de Dios. Oh Señor mío, gracias Padre mío por toda la enseñanza que nos das, por los escritos y tu palabra, por el don de profecía. Gracias Señor por tu Santo Espíritu. Oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la honra para el Señor. Muchas gracias por tener la paciencia necesaria. Hoy nos hemos retrasado un par de minutos y ha sido porque para la honra y gloria de Dios estuvimos haciendo la primera producción de el material que estaremos enviando para los diferentes lugares de donde viven nuestros hermanos y con el cual podamos estudiar las 8 líneas proféticas, el diagrama de los eventos finales. Ya mandamos a imprimir también esas láminas grandes de las tablas de Habacuc, donde nuestros pioneros estudiaron las profecías de Daniel y Apocalipsis. Será de gran bendición que nuestros hermanos puedan recibir ese material y al igual que otro material de salud también que estamos preparando. Mis amados, hoy tengo el honor y el gusto de presentar a mi hermano Juan Manuel Ramírez desde Costa Rica. A mí me gustaría contar la historia, pero quiero dejar que él, en breves palabras, nos diga lo que ha pasado en su vida y cómo ahora, gracias a Dios, pudimos contactarnos, pudimos compartir unos buenos minutos para la honra y gloria de Dios. Puedo dar fe de que él ha sido muy sincero conmigo, me ha contado quién es, qué hace, en qué momento está de su vida. Tiene un video, una serie de videos en YouTube. Lo he escuchado atentamente y créanme, hermanos, que veo en él, me veo reflejado en él porque esos fueron mis comienzos cuando el Señor me dio el valor para testificar, para exhortar, para presentar la verdad, sin tener en cuenta la reputación, ni el título, ni los cargos, ni la trayectoria, ni los años, y alzar la voz como trompeta. Por eso, para la gloria de Dios, quiero presentarlo. Mi hermano Juan Manuel, si es tan amable, aquí lo tenemos. Hermano Juan Manuel, qué gusto conocerlo, saludarlo y presentarlo entre mis hermanos y amigos historicistas adventistas del séptimo día. Regálenos, por favor, en unas breves palabras su testimonio, hermano. Adelante. Gracias, hermano Carlos. Un saludo muy cordial desde San José de Costa Rica, cuando son las 6:22 de la tarde acá, una hora menos que ustedes. Aquí estamos pues con mucho gozo de poder haber aceptado. Gracias, hermano Carlos, por enviarme la invitación de Zoom y así poder participar con ustedes todos juntos como hermanos y hermanas en este enlace. Pues bien, Carlos, como le he comentado anteriormente en estos días, esta mañana, en este día prácticamente, pues sí, yo estoy en un proceso. Ha sido interesante porque inicié en este proceso hacia esta transformación hacia lo que es
el adventismo historicista, empezando mirando los diferentes páginas de YouTube, siempre me ha inquietado mucho ver cómo lamentablemente por los demás hermanos que están todavía en la congregación, ¿cómo se llama esto? En la Asociación General, en la Corporación Adventista. en la corporación, correcto, sí, que han habido tantos cambios que eso me inquieta muchísimo y ha despertado en mí este deseo de poder rescatar, al menos desde esta zona aquí en Costa Rica, a ese grupo de hermanos y hermanas que lamentablemente todavía están. Yo me considero, yo estoy en ese proceso, como le digo, yo empecé viendo YouTube, por eso que es importante, estas páginas muchas veces se usan para otras cosas, pero en este caso particular, de gran bendición para muchos. Este, Hice contacto con los hermanos en México, con el hermano Juan Pablo. Alejandro Maya, con el hermano Juan Pablo Arellano, también con el hermano Miguel Amado, y entonces hemos tenido ese contacto con ellos y ahora con usted en su persona. Le he estado siguiendo más detenidamente con los temas que me parecen de gran importancia, de mucha edificación, que permite a uno ver las realidades de las cosas. De pronto alguien puede decir, mire, es que aquí solo se habla en contra de. No, es que lo que estoy viendo es que lo que se habla es la verdad, que lamentablemente la conferencia se ha ido desviando, lo que se conoce como una apostasía, pues es una realidad. En lo personal estoy en ese proceso porque sigo ligado a la iglesia adventista acá en Costa Rica, de la corporación, pero es un proceso, como le repito, hermano Carlos, como le comentaba anteriormente, porque tengo varios cargos, soy anciano, soy secretario, tengo a cargo lo que es el departamento de publicaciones y de comunicaciones y hasta incluso de jóvenes, o sea, media iglesia casi, para que veamos cómo es que funciona esto. Bueno, lo cierto del caso es que estamos trabajando fuerte en eso. Eh, quiero, le he pedido mucho al Señor, de hecho, le pido al Señor todos los días para que Él vaya abriendo las puertas necesarias y ya las veo abiertas. Así que, hermano Carlos, pues es un gran gusto, un gran placer realmente y una gran bendición sobre todo poder haberme puesto en su camino y sobre todo quiero darle la gloria a Dios por su humildad, hermano Carlos, porque ¿quién soy yo? Bueno, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Pero ¿quién soy yo para que usted casi que anoche le escribí? Porque viendo un video, usted puso su número de teléfono y yo inmediatamente lo anoté. Inmediatamente anoche, para mí era temprano, para ustedes ya era más tarde. Más sin embargo, esta mañana usted tuvo la gran gentileza de poder responderme. Así que, hermano Carlos, y quiero extender el saludo a todos los hermanos y hermanas allá en Colombia. No sé si hay alguien en otro país, pero le deseo a todos una gran bendición del Señor, que el Espíritu Santo more y se derrame en cada uno de nosotros acá, para que el Señor siga tocando corazones y abriendo puertas a todas muchas personas, porque realmente hay que cumplir la misión original de la Iglesia Adventista como movimiento cuando inició allá en los años de 1844. Así que, hermano Carlos, muchas gracias por el espacio y las bendiciones para ustedes también. Amén, la honra para Dios, gloria a Dios por su testimonio, hermano Juan. Bueno, yo no quiero iniciar el tema esta noche sin darle a usted, en esta familia adventista del séptimo día historicista, toda la más cordial bienvenida y sincera bienvenida, porque después de haberlo escuchado en sus temas y después de haber conversado con usted, siento la alegría de que el Espíritu Santo está buscando a esas personas sinceras de corazón para convertirlos en verdaderos adoradores. Y sabe, cuando yo leo allá en Éxodo capítulo 4, cuando leemos allá en Éxodo capítulo 4, el versículo 18, estamos leyendo la experiencia de Moisés cuando después de la zarza ardiente,
después de esa conversación que tiene con Dios, Moisés entiende que debe ir a Egipto a hacer una misión. Y ahí en Éxodo 4, mis hermanos, en Éxodo 4, en el versículo 18, leemos así la palabra de Dios. Dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Cuando Moisés escucha la voz de Dios y dice que él ha escuchado el clamor de sus hermanos en Egipto, de sus hijos en Egipto, entonces busca a Moisés, se le aparece en la zarza, le ordena, le da pruebas de su poder y le dice, debes ir a Egipto porque voy a sacar a mi pueblo de esa esclavitud. Y qué interesante, Moisés después de lo que pasa, entiende y va donde su suegro y le dice a su suegro Jetro, le dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora a Egipto y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Hermano Juan Manuel y hermanos, Dios tiene un pueblo todavía en Babilonia. De allá nos sacó a nosotros para la gloria de Dios. Ahora nosotros, como Moisés, recibimos la orden de ir a Egipto a ver a nuestros hermanos que quedaron esclavos en Egipto y ayudarlos a salir de esa esclavitud de Babilonia, de esa esclavitud egipcia, de esa esclavitud que se encuentran la mayoría ante Faraón. Por eso le damos la honra, la gloria, la alabanza a Dios y no nos cansaremos de contar estos testimonios con nuestros hermanos, presentarlos y ver cómo el poder del Espíritu Santo sigue obrando. Y por eso vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Más ahora, mis hermanos, cuando estamos estudiando el tema del sellamiento, el tema donde hemos leído que a la hora de inmediatamente antes de cerrarse la gracia, cuando se dé el fuerte pregón, miles se convertirán. Miles se convertirán. Habrán más de 1000 conversiones en un día, leímos en el Espíritu de Profecía. Y el Espíritu Santo ha venido contendiendo, no solamente con nosotros, sino con otras personas que están allá en Egipto, para sacarlas de esa esclavitud. Hermanos, para la honra y gloria de Dios, quisimos dedicar estos minuticos para presentar ese testimonio. Mi hermano Juan Manuel, estaré muy pendiente de servirle, de compartirle toda la información que requiera, de escucharlo y de seguir adelante, no solamente con usted. Hay muchas personas para la gloria de Dios. En Costa Rica hay una familia Miranda en Costa Rica. Hay personas de México, de Perú, que nos están contactando y nuestros hermanos igual se siguen contactando. Por eso este remanente, este pueblo se llama el remanente fiel, el remanente adventista del séptimo día, historicista de toda nación, tribu, lengua y pueblo, para la gloria de Dios. Bueno, mis hermanos, por estos días hemos venido estudiando lo que es, empapándonos un poco sobre lo que es el sellamiento, los 144,000 sellados. Anoche tuvimos el privilegio de revisar, con el escrito está, de revisar esa parte de, mis hermanos, esa parte que presentaba la gran multitud, ¿sí? La gran multitud. Esta noche, bueno, y dijimos que esa gran multitud está compuesta por varias compañías, como nos decía el hermano Jimmy, nos hacía recordar, Jehová de los ejércitos se llama Jehová de los ejércitos porque tiene compañías.
Y esa gran multitud de los redimidos va a estar formada por varias compañías que estarán diferenciadas, ¿cierto? Diferenciadas, pero que las tres conformarán esas compañías, ¿sí? Esas compañías. ¿Quiénes van a estar en esa gran multitud ahí delante del trono? ¿Quiénes? Los que van a estar vivos en su momento, los 144,000 santos vivientes, van a estar los que van a resucitar en la resurrección especial, aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, desde 1844 hasta los mártires que van a morir. Muchos morirán, muchos serán mártires, muchos van a ser sacrificados, muchos van a morir en ese pequeño tiempo de angustia, ¿sí? Hasta que se cierre el tiempo de gracia. Quienes estén sellados y sean encontrados sellados en el momento en que el Señor deja de interceder, en el momento en que el ángel llega y presenta el informe al Señor Jesucristo al lugar santísimo, donde le dice que ha cumplido su orden, la orden de sellar y enumerar a los siervos del Dios Altísimo. El Señor deja de interceder, deja caer el incensario. Y todos aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, juntamente con los santos vivientes del momento, los 144,000, que se unirán a la gran hueste de los justos resucitados en la resurrección general desde Adán, estarán conformando la gran multitud. Sin embargo, tenemos que aclarar y decir que no van a estar mezclados, ¿sí? No van a estar mezclados unos con otros. Habrá la multitud de los 144,000 se va a diferenciar de los justos de la gran resurrección general. Porque en Apocalipsis encontramos allí en el capítulo 14 una pregunta que uno de los ancianos le hace a Juan, y la leímos anoche, y que dice allá en Apocalipsis 14, este anciano, uno de los 24 ancianos, le pregunta a Juan, estos que están aquí vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Sí? Estos que están aquí vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le dice, yo no lo sé, tú lo sabes. Y entonces este anciano que está hablando allí comienza a darle las características de los 144,000. ¿Sí? Vamos a ir a la Biblia para que no me deje mentir, permítame. Juan capítulo 14 y dice allí en el versículo 1. Después, perdón, Apocalipsis de Juan capítulo 14. Apocalipsis de Juan capítulo 14. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hoy, y después de que hagamos esta breve introducción, vamos a leer a Urias Smith, uno de nuestros pioneros. Cuando él escribió el libro de Pensamientos de Daniel y Apocalipsis en 1897. Y vamos a ir verso por verso del capítulo 7 y del 14, leyendo lo que el pionero adventista escribió. Por estos días, yo no sé si, bueno, empezamos el viernes en la noche, ya santo sábado para nosotros. En ese día hablamos por lo menos una hora del contexto del sellamiento y de los 144,000. El sábado estuvimos todo el día, ¿cierto? El santo sábado hablando del mismo tema. Continuamos el lunes, continuamos el martes, anoche. Entonces, para la honra y gloria de Dios,
ya hemos avanzado por lo menos, creo que de unas 8 a 10 horas, leyendo el texto bíblico, leyendo el espíritu de profecía y leyendo algunos de nuestros pioneros sobre el mismo tema. Entonces, creo que vamos bien y estamos en un contexto pues muy general para poder leer ya a Urias Smith. Allí en Apocalipsis 14, donde estoy leyendo, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces aquí viene el texto. Comienza el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí, hermanos, ya luego sigue el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros volvemos a Apocalipsis 7, vamos a encontrar en Apocalipsis 7 que los primeros 8 versículos hablan de los 144,000 específicamente, así como habló Apocalipsis 14, específicamente de los 144,000. Allí no está la gran multitud ni los de la resurrección especial, no, habla de los 144,000. En Apocalipsis 7, del 1 al 8, habla específicamente de los 144,000. Pero luego hace como un cambio y Juan comienza a ver la gran multitud que nadie podía contar. En esa gran multitud que está de los versículos 9 al 12, en esa gran multitud que nadie podía contar, no es una multitud que no contenga a los 144,000, o mejor, esa gran multitud no es una multitud diferente a los 144,000, pero tampoco es igual. Es una multitud que contiene a los 144,000, a los justos que resucitaron en la resurrección especial y a los justos que resucitaron en la resurrección general desde Adán hasta 1844, porque los justos que resucitaron, que murieron desde 1844 hasta que terminó el mensaje del tercer ángel, resucitan en la resurrección especial. Allí en Apocalipsis 7, mis amados hermanos, del versículo 9 al versículo 12, presenta esa gran multitud que contiene esas 3 compañías, por lo menos, conocidas entre los seres humanos, ¿sí? Y luego, en Apocalipsis mismo, capítulo 7, a partir del versículo 13, vuelve Juan a narrar sobre los 144,000 específicamente. Y aquí es donde viene la pregunta. Entonces, versículo 13 de Apocalipsis 7. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, permítanme acá, así. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hermanos, en la Corporación Adventista se enseña que estos versículos se aplican a la gran multitud. Porque ellos dicen, porque acá en el versículo 9 de Apocalipsis 7, dice que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces ellos dicen, estos son los mismos, pero anoche leímos, hoy estamos recordando nomás, anoche leímos en el conflicto de los siglos que el Señor, antes de entrar al cielo, por las puertas del cielo, les ha entregado los emblemas a todos los redimidos. Entonces, obviamente, Juan los ve también vestidos de ropas blancas y con emblemas. A ellos también. Porque no solamente han recibido los 144,000, los emblemas, sino también los de la resurrección especial y los
justos de la resurrección general. Entonces, el anciano, de los 24 ancianos, pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta a Juan. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Cuando Juan le dice eso es porque él no sabe quiénes son, ¿cierto? Pero vale la pena preguntarse, pero si Juan, ¿cómo no va a saber quiénes son si Juan ya los había acabado de escribir acá en Apocalipsis 7 del 1 al 8? ¿Cierto? Alguien se estará preguntando eso. Ahora vamos a ver qué dice Urias Smith al respecto. Entonces dice el versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, va a especificarle el anciano a Juan y le va a corroborar que son los 144,000 específicamente. Miren lo que le dice. En las características que le va a dar, se van a volver este grupo específicamente los 144,000 y no la gran multitud. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermanos, con esa primera característica ya apuntamos a que son los 144,000, porque los únicos que salieron de la gran tribulación. ¿Y por qué dice salieron? ¿Por qué dice salieron? ¿Por qué dice salieron? Porque ya salieron, porque ya ha pasado la gran tribulación y ahora están en el cielo. Juan los está viendo allá en el cielo, no los está viendo acá en la tierra. Aquí tenemos que aplicar también el contexto del tiempo, del tiempo y del lugar. Juan los está viendo después de que el Señor viene y están en el cielo y en el cielo. Por eso el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Yo pregunto, ¿Adán pasó por la gran tribulación? ¿Y los que resucitaron en la resurrección general? Ellos no pasaron por la gran tribulación. Tuvieron pruebas, tuvieron tribulación, pero no pasaron por la gran tribulación, que en el contexto de los eventos finales del diagrama, esa gran tribulación empieza cuando se cierra la gracia y empieza el tiempo de angustia. Caen las plagas, empieza el gran tiempo de angustia. Y también se vive el tiempo de angustia de Jacob. Solamente con esa primera característica descartamos a los justos de la resurrección general que resucitaron. Y descartamos a los de la resurrección especial. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Miren, los 144,000 también están delante del trono de Dios, ¿cierto? Y le sirven día y noche en su templo. Los 144,000 son los únicos que tienen esa característica de servir día y noche en el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Recuerden que los 144,000 pasan por el tiempo de angustia, ven caer las plagas y las plagas arrasan con todo. Allí no hay tomates, ni habichuelas, ni arvejas, ni frijoles. El Señor asegura el pan y el agua para ellos, pero van a tener que desarrollar una fe que sea capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. ¿Sí? Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque una de las plagas tiene que ver con el sol, que va a calentar muchísimo. Por eso menciona eso. Y esa experiencia solamente la viven los 144,000. Versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, miren, la escena es así. Están en el cielo, están delante del trono, delante del Padre, delante del Cordero,
Ahí están los ancianos, están los seres vivientes, y Juan es llevado en el espíritu a mirar eso. Mientras él estaba en la isla de Patmos, aquí en la tierra, Juan es llevado en el espíritu al cielo y ve esa escena. Y uno de los ancianos, de los 24 ancianos, le pregunta a Juan, noten, les pregunta así, estos, y se los señala específicamente a la compañía de los 144,000, estos que están aquí, que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta el anciano a Juan. Juan en ese momento no sabe y el anciano le responde. Y en la respuesta que da uno de los ancianos, da evidencia inequívoca que se refiere solamente a los 144,000. Entonces, estos versículos de Apocalipsis 7, del 13 al 17, no se refieren a la gran multitud a esa gran multitud que contiene a los 144,000, sino a los 144,000 en específico que están en una compañía separada juntamente con los de la resurrección especial y con los justos de la resurrección general, conformando la gran multitud. Entonces, no es lo mismo preguntar, como enseña la Corporación Adventista, no es lo mismo decir que esa pregunta que hace el anciano a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? No es lo mismo hacerle entender a la gente que esa pregunta la hace el anciano viendo a toda la gran multitud, no es lo mismo. Hacer entender a la gente que esa pregunta se refiere cuando el ángel está señalando a toda la gran multitud, sino, no es lo mismo que el anciano señale solamente a la compañía de los 144,000 y diga a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? A pesar de que la gran multitud también va a tener ropas blancas. Pero los 144,000 son una compañía aparte, que están dentro de la gran multitud, pero son aparte. Y por eso el anciano le pregunta de ellos, de esta compañía, estos que están aquí, quiénes son y de dónde han venido. Y como Juan no los reconoce, porque Juan los ve cuando estaban acá en la tierra. En el capítulo 7, cuando los empieza a describir, Juan los ve cuando estaban acá en la tierra, cuando eran terrenales. Ahora están en el cielo. Y hay una diferencia abismal entre una persona que ha estado en la tierra, así sea sellada, y que está en el cielo. ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué hay una diferencia según a lo que leímos anoche? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿cierto? Él va a descender. Y además de que los muertos resuciten, todos los vivos, los 144,000, miren, los únicos vivos que van a existir cuando Cristo venga, se les llama la compañía de los 144,000, los santos vivientes, los que fueron sellados al cierre del tiempo de la gracia y siguieron viviendo y pasaron por esa experiencia de los 144,000. Y ellos, esos 144,000 que los vio Juan en esta tierra, allá no los reconoce en el cielo. ¿Por qué no los reconoce? Porque han sido transformados de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Conservaron la estatura que tenían, pero han sido totalmente transformados. Seguramente, vamos a poner un ejemplo, con todo el respeto que mis hermanos se merecen y las personas, yo mismo me incluyo. Estas canas que de pronto ahí no se alcanzan a ver bien, estas canas yo no las voy a tener, porque voy a ser transformado. Estas arrugas yo no las voy a tener. Quizás estas caries que tengo, estos dolores del brazo, de la rodilla, o esta degeneración de la raza humana que tengo, no la voy a tener. El Señor por su poder, ¿sí? Por eso Pedro en la lectura bíblica
alaba a Dios y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio del Señor Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Gloria a Hermano, Dios. una pregunta. Adelante, hermana Argenis. ¿Esa transformación se refiere más entonces a lo que es la estructura física? Hermana, la transformación, de acuerdo a Primera Tesalonicenses, cuando leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, esa transformación de Primera de Tesalonicenses de corruptible en incorruptible se refiere a nuestra naturaleza que va a ser transformada en el momento de que Cristo venga. Obviamente el Señor quiere una transformación del carácter en ese proceso de vida que llevamos para adquirir la santidad y el carácter de Cristo. Pero, hermana, yo puedo estar sellado, una persona puede estar sellada, pero su naturaleza no va a ser transformada hasta que Cristo venga, naturaleza como tal, ¿sí? Nuestra piel, quizás nuestros defectos de carácter, nuestras dolencias, seguramente las vamos a tener que sobrellevar, pero cuando Cristo venga, seremos transformados. Entonces, en ese sentido, por eso es que Juan los vio a los 144,000 terrenales, pero ya en el cielo ya no los reconoció porque fueron transformados. Entonces, miren, en este contexto vamos a leer. Ahora sí vamos a empezar a leer texto por texto, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, y Apocalipsis 14, para ir ampliando el contexto de los 144,000. Bueno, vamos a ir aquí, mire, aquí en este libro vamos a encontrar el PDF, el hermano Felipe lo solicitó. Excúseme, hermano Felipe, que no lo he enviado. Terminando este tema lo comparto el PDF de este libro, pero yo sé que la mayoría ya lo tiene. En este libro, hermanos, aparecen varios temas, ¿sí? Daniel en cautividad, la gran imagen, o sea, Daniel 2, y muchos otros temas muy detallados. Acá, miren, Daniel 7, en el capítulo 7, las 4 bestias. En el capítulo 8, visión de la ramera, la cabra y el cuerno pequeño, o sea, el macho cabrío, ¿sí? Las 70 semanas, en el capítulo 9, la última visión de Daniel, vamos a ver allí, y otros asuntos bien importantes. Vamos a ir, Dani, acá, por favor, ayúdame, mientras yo me ubico acá un poquito. Vamos a ir a la página 131, ¿sí? A la página 131 para ubicarnos en lo que dice Urias Smith acerca de el sellamiento, acerca de los sellados. 131. Mientras tanto, voy a aprovechar, hay alguien que ¿vemos? Ya, bueno, ya casi nos ubicamos, hermanos. Queremos leer directamente acá. Vamos a empezar a leer. Este no es muy largo, hermanos, en lo que tiene que ver. No corresponde aquí. Sí. Denme un segundito, hermanos, que a veces con estos PDFs, permítanme a ver, mientras yo me ubico acá, voy a leer aquí estos chats porque podemos, ok, el hermano Jimmy nos cuenta y nos dice, además ellos no murieron, está bien, permítame un ratito, mientras
dice acá, hermano Carlos, vale aclarar que los de la resurrección especial también estarán vivos cuando Jesús aparece en las nubes del cielo. Oh, sí, hermano, claro que sí. Ellos van a estar vivos cuando Cristo venga porque obviamente ya han resucitado en la resurrección especial, ¿cierto? ¿Está bien? Sin embargo, después de que se cierre la gracia, o mejor, dentro de toda esa gran multitud, los únicos que no vieron muerte son los 144,000, ¿sí? Los 144,000. Entonces, hermano Jimmy, usted está al aire, ¿cierto? ¿Tiene audio? No tiene audio, mi hermano, lamentablemente. Hermana Fernanda, usted tiene una pregunta, por favor, hágala mientras yo me ubico acá en una partecita. Hermana, ¿está? Hermana Fernanda, ¿está? Por favor, me regala la cita de Primera de Tesalonicenses, donde habla de la transformación, hermano. De Primera de Tesalonicenses 4, ¿qué? Vamos a leerla mientras nos ubicamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 al 17. Gracias, hermano. Bueno, ese es un contexto, ¿no es cierto? Sí, ese es un contexto. Y también en Primera de Corintios, donde dice, he aquí os digo un misterio, Primera de Corintios 15, hermana. Primera de Corintios 15, donde dice, permítanme, Primera de Corintios 15. Aquí ubicamos el texto donde vamos a empezar a leer. Primera de Corintios 15, hermanita Fernanda, donde dice, sobre la certeza de la resurrección, ¿sí? Aquí, por aquí, ayúdenme a ubicar, por favor. Aquí está. Verso 51, ¿será? Verso Adelante. 51. Aquí, gracias, muy amable hermano. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, dice el apóstol Pablo, pero todos seremos transformados. ¿Y en qué contexto está hablando él? ¿En qué momento somos transformados? O sea, ¿de qué momento habla él que somos transformados? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, Pablo creía pues que él iba a estar vivo cuando Cristo venga. Pero como él murió, este versículo se aplica a los que estén vivos cuando Cristo venga. Y esa transformación no se refiere a la transformación del carácter, porque ya para ese momento será demasiado tarde, ya se habrá cerrado el tiempo de gracia. Entonces, si se habla de una transformación, en el momento en que Cristo venga, pues es de esta naturaleza corruptible a incorruptible. Por eso dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces mire, Juan nos los reconoce porque los vio a los 144,000 corruptibles y mortales, pero cuando ya los ve en el cielo, los ve como incorruptibles e inmortales, transformados. Bueno, hermano, voy a concentrarme acá, entonces, en este capítulo que aquí aparece como el sellado, pero realmente es el sellamiento. Como esto es traducido, algunas frases tenemos que darles
digamos, acomodarlas en el sentido sano, ¿cierto? La traducción. Entonces, vamos a tratar de leer primero el contexto. Dice, símbolos explicados, el sello de Dios, los 144,000, el verdadero Israel, están en este capítulo, ¿sí? Y acá dice la Nueva Jerusalén, una ciudad cristiana, fuera de la gran tribulación, o sea, los que salieron de la gran tribulación. En este capítulo, Urias Smith va a explicar algunos detalles que nos van a ayudar a entender lo poquito quizás que en estas no sé cuántas horas hemos avanzado, ¿cierto? Empapándonos de lo que es el tema del sellamiento y de los 144,000 sellados. Entonces él va a tomar verso por verso, o sea, versículo por versículo de Apocalipsis, en lo que habla Daniel 7 y Daniel 14. Dice, versículo 1 de Daniel, de Apocalipsis 7. Y después de estas cosas vi a 4 ángeles parados en los 4 rincones de la tierra, sosteniendo los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vio a otro ángel que ascendía desde el este con el sello del Dios viviente. Y él clamó en voz alta a los 4 ángeles, a quienes se les dio para dañar la tierra y el mar. Él está citando los primeros versículos de Apocalipsis 7, diciendo, no lastimes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces noten que uno de los sucesos que debe ocurrir antes de que los siervos de Dios terminen de ser sellados es que los ángeles van a retener los vientos. ¿Sí? Van a retener los vientos. La cronología, entonces él va a explicar acá, la cronología del trabajo aquí presentado, o sea, del sellamiento, se establece más allá del error. El 6º capítulo, que habla de los sellos, el 6º capítulo de Apocalipsis, se cerró con los eventos del 6º sello. ¿Recuerdan los eventos del 6º sello? Bueno, y aquí vamos a empezar a preguntar. Yo tenía destinado, hermanos, hoy responder las preguntas que planteamos al principio. Entonces, ¿hay alguien que por favor pueda responder esta pregunta? Con sus fechas y los eventos. ¿Qué sucedió? Como dice acá, ¿qué sucedió o con qué evento se cerró el 6º sello de Apocalipsis 6? ¿Alguien lo sabe, por favor, que pueda responder? Son 3. Hermano. Adelante, hermano. Hermano. Los 3 eventos, pues el gran terremoto de Lisboa, que ocurre en el año 1755. Dice que 30 y algo de años después ocurre el segundo evento, que es el oscurecimiento del sol, en 1780 me parece que es. Y por último, la caída de las estrellas, que ocurre en 1833, me parece, hermano. Así es, está bien. Mire, 1755, el gran terremoto de Lisboa. ¿Sí? 25 años después, 1780, el día oscuro y la luna como sangre. Y en 1833, la caída de las estrellas. Entonces él dice acá, la cronología del trabajo aquí presentado se establece más allá del error. El 6º capítulo se cerró con los eventos del 6º sello y el 7º sello no se menciona hasta que lleguemos a la apertura del capítulo 8. Entonces, ¿qué? Entre el capítulo 6 y el capítulo 8, ¿qué se describe? El capítulo 7, que habla del sellamiento. Por lo tanto, todo el capítulo 7 se incluye entre paréntesis. ¿Por qué se arroja así en este punto? Pregunta él. Evidentemente con el propósito de indicar detalles adicionales sobre el 6º sello. La expresión después de estas cosas no significa después del cumplimiento de
todos los eventos descritos anteriormente, sino de esos 3 últimos eventos. Pero después de que el profeta fue llevado en visión hasta el final del 6º sello, para no romper el orden consecutivo de eventos, como se indica en el capítulo 6, su mente está llamada a lo que se menciona en el capítulo 7. Como detalles adicionales recuerden, hermanos, que en en Apocalipsis capítulo 7, el libro de Apocalipsis capítulo 7 empieza diciendo después de estas cosas, ¿sí? Así dice, después de estas cosas. Pero después de estas cosas no se refiere a todo lo que sucedió en el 6º sello, sino a esos 3 últimos eventos. Y por eso, cuando él dice después de estas cosas, o después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos, él va a explicar en el versículo 2 que vio a otro ángel, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Sí? Él va a ver esas escenas y va a ver después de estas cosas, después de estas 3 últimas cosas, no de todas las cosas del capítulo 6, porque en el capítulo 6 también se menciona que el cielo se enrolló como un pergamino, y eso no va a suceder en esta época, sino después. Por eso dice, no se refiere a todas las cosas que suceden en el capítulo 6, sino a las últimas 3 cosas. Entonces dice, luego preguntamos, ¿en qué eventos de ese sello entra este trabajo? Debe suceder antes de la partida de los cielos como un pergamino, porque después de ese evento, después de que, como dice allí el capítulo 6, y el cielo se enrolló como un pergamino, ¿no es cierto? Como dice acá el versículo 14 de Apocalipsis 6, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Él escribe y dice, debe suceder antes de la partida de los cielos como un pergamino, porque después de este evento, después de que el cielo se enrolle como un pergamino, no hay lugar para un trabajo como este, o sea, no hay lugar para el sellamiento ya después de eso. El sellamiento tiene que ser antes de que el cielo se enrolle como un pergamino. Y debe tener lugar posteriormente a los señales, a los signos en el sol, la luna y las estrellas, hermanos. Por eso, cuando nosotros explicamos estas fechas que están en los temas anteriores, escritas en pantalla, pues gracias a Dios, el sellamiento debía empezarse a realizar después de 1833, y por eso nuestros pioneros y la profeta ubicaron el inicio del sellamiento en 1844, cuando terminó la profecía de los 2300 años. Segunda pregunta, ¿qué eventos iniciaron paralelamente a el sellamiento? De acuerdo a la gráfica. Investigador. ¿Quién? Mi hermana, por favor, tenga la bondad de repetir. El juicio investigador, hermano. Hermana Gabriela, muy bien. El juicio investigador inició también en 1844. ¿Qué más? ¿Qué otro evento? Ya van 2. Sellamiento. La purificación del santuario, hermano. Juicio investigador. Purificación del santuario, que vamos a decir equivale a juicio investigador. Y hay 2 eventos más que necesitamos mencionar allí. 1844. De los 3 mensajes. Adelante. Predicación del mensaje, el tercer ángel, hermano. Amén, hermana Fernanda. Francelina. Amén, hermana Francelina. Sí. Inició el mensaje del tercer ángel. Falta uno. La expiación, hermano. A ver, tenemos el mensaje del tercer ángel, tenemos el juicio investigador o purificación del santuario, tenemos sellamiento y falta uno.
Falta el último. Falta el último de la última letra. El zarandeo. Zarandeo también inició en 1844. Muy bien. Entonces, gracias hermanos por responder. Estos signos o estas señales se han cumplido y ese trabajo aún no se ha realizado. Viene, por lo tanto, entre los versos 13 y 14 de Apocalipsis 6, pero allí, como ya se mostró, es justo donde estamos ahora. Por lo tanto, la primera parte de Apocalipsis 7 se relaciona con una obra cuyo logro puede buscarse en la actualidad. El hermano Urias Smith, así como la profeta de Dios, por eso es que la profeta Elena recomendó estudiar a Urias Smith, especialmente en este libro. Ella lo recomendó, ella habló de eso. Y el hermano Urias Smith estaba de acuerdo en que la época en que él estaba viviendo y escribiendo era la época del sellamiento. Así como la profeta Elena dio testimonio de que ya en 1848, cuando recibió la visión del sellamiento, ya estaba en acción. En 1851 dijo que la hermana Hastings había muerto sellada. Y después habló del sellamiento en 1889. En 1899 también habló del sellamiento. Sigo leyendo entonces. Allí va a explicar ahora los 4 ángeles. Los ángeles son agentes siempre presentes en los asuntos de la tierra. ¿Y por qué no pueden ser estos 4 seres celestiales en cuyas manos Dios ha cometido el trabajo aquí descrito, a saber, retener los vientos mientras que el propósito de Dios es que no soplen y lastimar o herir a la tierra con ellos cuando llegue el momento en que se los desate? ¿Cómo explicamos esto, hermanos? ¿Qué quiere decir que los vientos están siendo retenidos, pero que va a llegar un momento en donde se los va a soltar? ¿Qué es lo que detiene a los vientos para que no soplen? ¿O qué es lo que hace que los vientos no soplen? ¿Por qué es que el Señor ordena detener los vientos? ¿Por qué? Hermano, mientras sellan al pueblo de Dios. Amén, hermano. Amén. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Ustedes recuerdan la lectura de primeros escritos? Cuando la profeta Elena ve que los vientos iban a ser, ya se iban a soltar. ¿Qué pasó en esa escena? ¿Alguien nos recuerda, por favor? ¿Qué pasó en ese momento? Estamos estudiando, hermanos. ¿Alguien recuerda qué pasó en ese momento cuando la profeta ve que los vientos ya iban a ser sueltos o soltados? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesús le reclamó a nuestro Padre Celestial y él gritó, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre. Amén, hermana Fernanda. Qué escena tan maravillosa. Ya cada vez que yo la leo, de verdad me emociona. Mire, la profeta miró, ahí en primeros escritos, aquí en los estudios está la cita, que cuando ella ve que los vientos iban a ser ya sueltos, y ella dice que el Señor Jesucristo, cuando miró a su pueblo remanente, a su pueblo fiel, sin sellar, Él levanta las manos y dice, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, Padre. Él reclama la protección, la misericordia para sus hijos, porque los ve sin sellar. Todavía los ve sin sellar. Y entonces el Padre acepta su sangre, acepta su justicia, acepta su sacrificio, acepta sus méritos, acepta su intercesión y da la orden de retenerlos. Entonces
el Señor Jesucristo ordena o el Padre ordena al ángel que vaya rápido, inmediatamente, que vaya y que ordene a los 4 ángeles, retener, 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 hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Gloria a Dios por ese momento. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces estamos, hermanos, aquí en los 4 ángeles. Dice que el propósito de Dios es que no soplen y herir a la tierra con ellos cuando llegue el momento en que se los desate. Porque se notará, de acuerdo al versículo 3 de Apocalipsis 7, ¿cierto? ¿Sí? Que el dolor es un trabajo comprometido en sus manos, igualmente con el agarre, para que no solo dejen ir los vientos cuando van a soplar, sino que los hacen soplar. ¿Sí? Acá dice, recuerden que esto es traducido, por eso vienen unos errores aquí, unos pequeños errores de traducción, ¿no es cierto? Bueno, pero el proceso doloroso aquí presentado no incluye las 7 últimas plagas. ¿Sí? El proceso doloroso aquí presentado no incluye las 7 últimas plagas. Esa obra se entrega en manos de 7 ángeles especiales. Esto es, en manos, y esto que estamos leyendo es en manos de 4. Interesante, ¿no? Lo que dice el pastor Urias Smith. Y tiene razón. Las 7 plagas están en manos de 7 ángeles que salen del lugar santísimo, ¿sí? A derramarlas. Y estos son 4 ángeles. Vamos a seguir leyendo. O puede ser que cuando llegue el momento de derramar las plagas, los 7 ángeles que tienen la carga específica de estos juicios se unan con los 4 cuya misión es hacer que soplen los vientos y todos juntos traigan esa exhibición preeminente de venganza divina contra una generación que es preeminentemente en culpa. Bueno, eso es lo que él deduce así, ¿no es cierto? ¿Qué dice que significa las 4 esquinas de la tierra o los 4 ángulos de la tierra? Una expresión que denota los 4 cuartos o los 4 puntos de la brújula o los 4 puntos cardinales y que significa que estos ángeles en su esfera particular tenían la carga ¿de qué? De toda la tierra. Cuando dice que estos ángeles están en los 4 ángulos de la tierra, quiere decir que estos ángeles tienen prácticamente el dominio o están encargados de cumplir una misión en toda la tierra. ¿Qué significan los 4 vientos? De acuerdo aquí, dice así, los vientos en la Biblia simbolizan conmoción política, la lucha y la guerra, como en Daniel 7, 2, Jeremías 25, 32. Los 4 vientos sostenidos por 4 ángeles de pie en los 4 cuartos de la tierra deben denotar todos los elementos de lucha y conmoción que existen en el mundo. Y cuando todos estén sueltos y todos soplen juntos, constituirá el gran torbellino al que se hace referencia en la profecía de Jeremías. También lo mencionamos. ¿Está bien? El ángel que asciende desde el este, desde el oriente. El ángel que asciende desde el este. Lo voy a explicar. Aquí se introduce otro ángel literal. ¿En qué versículo se introduce? Cuando el versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Este ángel del este que va a explicar es el del versículo 2. Aquí se introduce otro ángel literal encargado de otro trabajo específico. En lugar de las palabras ascendente desde el este, se leen algunas traducciones ascendente desde la salida del sol, que es una traducción más literal. La expresión evidentemente se refiere a la manera más que a la localidad. No se refiere tanto al punto geográfico, sino a la manera como asciende. ¿Y cómo es eso? Porque a medida que el sol sale con rayos, al principio oblicuos y comparativamente impotentes,
pero aumenta en fuerza hasta que brilla con todo su poder y esplendor meridianos. Así el trabajo de este ángel comienza en debilidad, avanza con influencia cada vez mayor y se cierra en fuerza y poder. Ese es el proceso del sellamiento que Uriah Smith explica. Al principio, comenzó con debilidad, avanzó con influencia cada vez mayor y se cierra en fuerza y poder. Hermanos, yo no puedo imaginarme cómo serán esas últimas escenas del proceso del tiempo del sellamiento. ¿Sí? Hermanos, es muy solemne pensar en eso, ¿verdad? Solamente Dios sabe la fecha, cuando se va a terminar el sellamiento y se va a cerrar el tiempo de gracia. Nosotros podemos no sospechar, pero sí podemos quizás asumir o avisorar por qué es lo que sucede antes del sellamiento. Entonces vamos a cerrar esa parte haciendo una pregunta a los hermanos. ¿Qué eventos suceden antes de que termine, qué eventos suceden antes de que termine el sellamiento o qué eventos suceden antes del cierre de la gracia? Alguien que por favor tome el micrófono, active el micrófono y conteste. ¿Qué eventos suceden antes que termine el sellamiento? Antes que termine el juicio investigador, antes que se cierre la gracia. ¿Qué eventos suceden? La ley dominical, hermano. Hermana Fancy dice, uno de esos eventos es el decreto dominical que va a ir a todo Estados Unidos y luego todo el mundo. Muy bien. Muy bien. Antes de que termine el sellamiento sucede la ley dominical. Otro evento más que sucede antes de la ley dominical. La lluvia tardía. A ver, pensemos. ¿La lluvia tardía sucede antes de la ley dominical? Claro que sí. Perdón. Antes del cielo de la gracia. Entendí que era el cielo de la gracia, perdón. Ah, muy bien. La lluvia tardía sucede después de la ley dominical. Y como resultado de la lluvia tardía, se da el fuerte pregón, viene el pequeño tiempo de angustia y se cierra la gracia. Está bien, entonces la lluvia tardía sucede después de la ley dominical. Entonces, antes de la ley, antes de que se termine el sellamiento, ¿qué sucede, hermanos? El hermano cuando respondió la lluvia tardía, pues tiene razón. Porque la lluvia tardía es la que va a bautizar con el poder del Espíritu Santo a los fieles de Dios para dar el último pregón. Y eso va a suceder antes que se termine el sellamiento. Está bien la respuesta. Antes que se termine el sellamiento. Después que se ha terminado el sellamiento, ¿de qué sirve lluvia tardía? La diferencia está en que la lluvia tardía se da después de la ley dominical, pero sí se da antes del sellamiento. Está bien la respuesta. Muy bien. ¿Algún otro evento que alguien quiera mencionar antes de que termine el sellamiento? Ya se mencionó ley dominical, ya se mencionó lluvia tardía, se mencionó fuerte pregón, se mencionó pequeño tiempo de angustia. ¿Sí? Antes que termine el sellamiento. Y hay un evento que es antes de la marca de la bestia. ¿Cuál será ese evento? ¿Y el zarandeo que usted ha mencionado? O ese ya empezó, pero... El zarandeo empezó en 1844 y va a terminar al cierre de la gracia, ¿cierto? Al cierre de la gracia. Sí, es cierto, correcto. Sí, correcto. Hay un evento muy importante antes de la ley dominical. A ver, antes de la marca de la bestia, ¿qué debe venir primero? La imagen de la bestia. La imagen de la bestia, la formación de la imagen de la bestia. Y mis amados hermanos, este evento muchos
lo ignoran y creen que todavía no ha sucedido. Y todos nuestros pioneros, incluyendo la profeta, en 1888, estaban de acuerdo en que ya se había formado la imagen de la bestia. Y por eso tenemos un estudio sobre las leyes dominicales en el tiempo. Y muchos ignoran, mi hermano Juan Manuel, muchos ignoran lo que sucedió en 1888. Cómo en el Congreso de los Estados Unidos se radicó el proyecto de ley dominical y reposa en el Congreso de los Estados Unidos. Y lo único que se está esperando es que vaya a todos los estados de Estados Unidos. Por eso existen las famosas leyes azules, que obligan al descanso dominical en algunos estados de Estados Unidos, porque están vigentes las famosas leyes azules. Y de eso hemos estudiado. Bueno, hermanos, voy a dejar nomás, voy a leer esa parte, el sello del Dios viviente. ¿Cómo Urias Smith lo explica así? Esta es la característica distintiva del ángel ascendente, de este ángel del versículo 2. La característica distintiva que identifica a este ángel, a este otro ángel del versículo, del versículo 2 de Apocalipsis 7. Lleva consigo el sello del Dios viviente. ¿Cuál es el sello del Dios viviente? El sábado, hermano. El Santo Sábado. Pero ¿qué significa que el Santo Sábado sea el sello del Dios viviente? Y voy a hacer una pregunta bien directa y clave. ¿Será que una persona, por solo hecho de descansar, de trabajar el séptimo día, ya tiene el sello del Dios viviente? ¿Qué significa tener el sello del Dios viviente? Solamente dejar de trabajar un día a la semana, el séptimo día de la semana. No, ¿verdad? Hay muchos que sin ser adventistas del séptimo día, no trabajan en sábado y no pueden decir que ellos están guardando el sábado. O no podemos decir que porque ellos no trabajan en sábado, ya están siendo o ya han recibido el sello del Dios viviente. Hermanos, en el sello, en todo sello, hay por lo menos 3 elementos. Y uno de esos elementos es el nombre. Vamos a poner un ejemplo. Jaime René Zambrano, notario cuarto, Círculo de Pasto. Otro ejemplo. ¿Cómo se llama el presidente de Colombia? Ah, el nuevo. El de la izquierda. El de la izquierda. Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Perdón. Gustavo Petro, presidente presidente República de Colombia. Está el nombre, está el título y está la jurisdicción. Todo sello lleva un nombre. En el cuarto mandamiento está el sello de Dios, en el corazón de la ley. Y en ese sello, Jehová es el nombre. Jehová, el creador de los cielos y la tierra, el título. En todo el universo, su jurisdicción. Hermanos, y ser sellado con el sello de Dios no es solamente descansar el séptimo día de la semana. Eso es importante y es requisito. Pero más que eso, es tener el sello en la frente. Es tener el nombre del Padre escrito en la frente. Y es desarrollar el carácter del Padre, desarrollar el carácter del Hijo para poder definitivamente ser sellado. Y ese es un desafío para nosotros. Hermano. Sí, mi hermano. Entonces, es obvio que el sello lo da Dios. No hago nada méritos por alcanzarlo, sino es por voluntad de Dios, digamos, es porque Dios lo hace. Mi hermano, la palabra de Dios dice que Dios los ha sellado para sí. O sea, Dios sella.
Ordena al ángel que selle, ¿sí? Pero yo no puedo solamente decir, bueno, si yo creo, acepto y ya Dios me va a sellar. Recuerden que la justicia de Cristo, implica creer, aceptar los méritos de Cristo, pero también aceptar el poder que Él da en la justicia impartida para obedecer. Ninguna persona que solamente cree y no obedece va a ser sellada. La lealtad y el servicio a Dios de obediencia forman parte de ese sellamiento. Aquí están los siervos del Dios Altísimo, y si son siervos del Dios Altísimo es porque siguen al Cordero por donde quiera que va y le obedecen y guardan sus mandamientos, específicamente guardan su ley, ¿sí? En donde se representa la justicia de Cristo, y guardan el sábado. Entonces, Dios sella, pero yo tengo una parte que hacer. Ahora, yo por mis obras, sin la justicia de Cristo, no voy a alcanzar esa perfección y ese sellamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios es el que da la fe, el que da el poder, el que da el arrepentimiento, el que da el Espíritu Santo, el que da las oportunidades para formar el carácter. Pero tengo una parte que hacer. Los que creen solamente que pueden ser sellados por gracia o por fe sin hacer nada, hermano, tengo que decirlo, son aquellos evangélicos, los evangélicos que creen que la ley no salva, que solamente somos salvos por gracia y por la fe, y aquellos adventistas evangélicos que dicen, no puedes dejar de pecar, tú naciste pecador, pecado original de la Iglesia Católica, tú naciste pecador, y como naciste pecador no puedes ser perfecto, no puedes alcanzar la perfección cristiana. La pregunta del millón: si no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga y se cierra el tiempo de gracia, ¿cómo nos va a encontrar el cierre del tiempo de gracia? ¿Sellados para salvación o marcados con la marca de la bestia para perdición? ¿Verdad? Bueno, estoy aquí, hermanos. He abusado de ustedes unos minuticos, discúlpenme. Vamos a terminar allí. Recuerden que esto es un estudio. Vamos despacio. No quise hoy presentar otras cosas, sino ir despacio para escuchar el testimonio de Urias Smith, porque él explica versículo por versículo, ¿sí? Aquí estamos leyendo el sello del Dios viviente. Vamos a ver el tiempo del sellamiento o el plazo, ¿cierto? Vamos a ver el uso de un sello, dónde se usa un sello, cómo lo podemos aplicar esto al sello de Dios. Y comienza él a hablar de los 144,000, saca un par de conclusiones, hermanos, y habla del sábado como el sello de Dios. Muy interesante lo que él enseña, realmente, para saber por qué el sábado es el sello de Dios. Eso no es así por así decir. Sí, aquí en Apocalipsis 20:12 dice, en Apocalipsis 20:20 dice, sí lo dice. Pero hermanos, aquí se explica, hermanos, que los que no estemos o los que no estén guardando el sábado como se debe guardar, no van a ser sellados. Es delicado esto, hermanos. Los que no estén guardando el sábado como se debe guardar, conforme a la voluntad de Dios, como se debe guardar, no van a ser sellados, no van a recibir el sellamiento. Muy bien. El sello que vamos a recibir en nuestras frentes es el carácter de Dios, dice la hermana aquí. Es muy importante revisar eso, hermanos. Y otros detallitos más que seguramente al leerlos nos van a ampliar un poco el concepto de lo que nosotros tenemos hasta ahora, de lo poquito que hemos podido estudiar respecto a esto. ¿Está bien? Bueno, aquí también, miren, pasa al versículo 4, oí el número de ellos, de los que fueron sellados, y va a explicar también muchas cositas que van a confirmar, hermanos, que van a confirmar lo que nosotros hemos venido estudiando, versículo por versículo. Por eso yo les decía, hermanos, en principio, que esas primeras 10 horas fueron de
apenas empaparnos sobre el tema y que quizás ahora vamos a empezar a estudiar. ¿Está bien? Mañana les prometo con la ayuda de Dios, hermanos, mañana con la ayuda de Dios vamos a responder las preguntas que planteamos al inicio. ¿Sí? Deben estar preparados, hermanos. No se preocupen, entre todos las vamos a responder. Aquí hay una pregunta. ¿En sábado podemos cocinar? Pregunta el hermano Felipe. ¿En sábado podemos cocinar? Hermano Felipe, Éxodo capítulo 16 da una indicación muy clara. El Señor dijo en el desierto, lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice, acuérdate. Pero cada vez que hay esta pregunta, pues surgen los inconvenientes. ¿Y cómo es que nosotros vamos a cocinar viernes y el sábado vamos a comer frío? Pues hermanos, misericordia quiero y no sacrificio. Nosotros podemos adelantar los preparativos de la comida el día viernes. Por eso el día viernes es el día de la preparación. Podemos adelantar muchas cosas, ¿sí? Para que el sábado no nos sorprenda sin planchar la ropa, sin lustrar los zapatos, sin haber cocinado, sin haber hecho cosas innecesarias. Yo siempre les digo a mis hermanos, el sábado, si se hacen cosas innecesarias, que no son necesarias hacerlas, es mejor no hacerlas. La loza del mediodía cuando se almuerza puede esperar hasta que se oculte el sol para lavarla. Pero la dama o la dama de casa o el caballero que no le gusta ver la loza sucia, se pone a lavarla porque no le gusta ver la loza sucia. Pero es una cosa innecesaria. En últimas, lo que puede hacerse el viernes, lo necesario que se puede hacer el viernes para no pisotear el sábado, amén. Lo innecesario que puede esperar para la puesta del sol, es mejor no hacerlo. Hermanos, vamos a orar. Vamos a volver acá. Quiero pedirle a uno de mis hermanos que por favor tenga la amabilidad de orar. Aquí están mis hermanos. Muchas gracias por haber permanecido con nosotros. Yo sé que hoy no avanzamos mucho, pero con la ayuda de Dios ya estamos en la recta final de esta serie de estudios y mañana nos vamos a dar cuenta de que ya hemos aprendido al responder las preguntas. Hermanos, mañana vamos a responder una serie de unas 20 preguntas sobre el sellamiento y los 144,000. Y las preguntas las van a responder ustedes. ¿Está bien? Entonces, hermanos, vamos a orar para la honra y gloria de Dios. Yo estoy saludando aquí a mis hermanos que están con nosotros, a todos, a uno por uno, y las personas que están con ustedes. Que el Señor los bendiga. Vamos a colocarnos de rodillas y el hermano Jairo, si es tan amable, puede hacer la oración, por favor. Amén, hermano. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor, estamos muy agradecidos por este estudio más que hemos recibido en esta noche de parte de su siervo, el hermano Carlos. Gracias, Señor, porque lo has usado, Señor, para él darle a entender estas verdades, Señor, y así poderlas transmitir hacia nosotros y a todos los hermanos, Señor. Gracias, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Es el que nos capacita para poder entender estos temas, Señor. Le agradecemos, Señor, también porque cada día se van uniendo más hermanos a este grupo. Permite, Señor, que cada día crezcamos en número y también en conocimiento y sobre todo en una verdadera santidad, Señor. Acompáñanos en esta noche, guíanos, dirígenos, Señor. Danos un tranquilo descanso y un nuevo amanecer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo agradecemos todo. Amén. 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 Amén.